Aquí tenemos una pantallazo de cómo se crearía un Azure Synapse. Como recuerdan, el nombre que pues tienen que buscar ustedes siempre es Azure Synapse Analytics. Y cuando busquen dentro de la consola de Azure Synapse Analytics, les va a aparecer la opción para crear y específicamente les va a preguntar por lo que sería el Synapse Workspace. Dentro de esta pantalla de creación del Synapse Workspace, bueno, lo primero que van a tener que ver es, bueno, escoger la suscripción a la cual la van a tener que la quieren crear. Dentro de esa suscripción pueden iniciar el grupo de recursos. Este grupo de recursos puede ser uno existente o puede ser uno nuevo. Por default, el Azure Synapse Analytics crea varios componentes, digamos, dentro del workspace. Entonces, todos esos componentes van a ser creados acá en este resource group que ustedes les indiquen. Después, necesitan especificar el nombre del workspace. Vamos, que ustedes le van a asignar. La región es igual que en todos los elementos de Azure, es decirle en qué región, si en el este, en el oeste, en el sur, etcétera, digamos, en la región que a ustedes les sea más fácil. También, después aquí está, recuerdan que el Azure Synapse Workspace, el por default va a solicitar, necesita un lago de datos. Entonces, en un lago de datos generación 2. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Dentro de lo que sería el lago de datos, ustedes pueden elegir un lago de datos ya existente o aquí mismo pueden seleccionar la opción de crear un nuevo lago de datos. Les pregunta por el nombre del lago de datos, así como les va a preguntar esta parte que es el File System Name. El File System Name es precisamente cuál ser el nombre del directorio o de la raíz del contenedor dentro de lo que sería el lago de datos, el primero. Ese primero se va a quedar como el file system por default dentro de lo que sería el Synapse Workspace. Pero después ustedes, después de creado, se pueden crear más contenedores dentro de lo que sería el lago de datos y podemos cambiar cuál queremos que sea el default. Pero cuando la creación les va a pedir uno. Les va a pedir uno de estos workspaces. Entonces recuerden, es la suscripción, grupo de recursos, el nombre del workspace, la región, si van a crear un nuevo lago de datos, el nombre del lago de datos a crear. Una vez que está creado esto, le dan clic, eso va a tardar algunos minutos. Una vez que tenemos esos minutos ya creados, lo que les va a aparecer es el recurso creado, y dentro de lo que sería el recurso creado, van a poder ver una ventana parecida a esta. Dentro de esta ventana, bueno, vamos a poder ver el workspace. Dentro de ese workspace, vamos a ver, bueno, cuáles son las características. Vemos específicamente, bueno, cuál es acá lo más importante de los componentes que nosotros tenemos es los SQL pools. Digamos, los SQL pools se crean, como recuerden, por default con el SQL pool por demanda, que sería el SQL pool serverless, ¿verdad? El SQL pool serverless está apagado por default. No va a recurrir en ningún costo por el momento, está apagado. Si ustedes quisieran crear después un SQL pool, pero que es el dedicado, el que va a estar siempre arriba, digamos, por ejemplo, para implementar un data warehouse, para implementar un hub de datos, bueno, ahí sería crear un nuevo pool y dentro de ese pool se especifican las capacidades. Ahora, si ustedes indican, bueno, también queremos venir y habilitar un ambiente de ejecución de notebooks para poder generar machine learning. Recuerdan que los notebooks de machine learning se escriben específicamente con Scala y con Spark, entonces necesitamos un Spark Pool. Entonces, si queremos venir, por default no hay ningún Spark Pool creado. Entonces, sí tendríamos que entrar a esta parte y crear un Spark Pool. Ahí le ponemos cuáles son los tamaños de los nodos y las capacidades que queremos y ya podemos venir y utilizar ese Spark Pool. Después, una vez que nosotros tenemos esto, un momento.
Una vez que nosotros tenemos esta... Déjenme quitar esto aquí, este laser point. Una vez que nosotros tenemos esto, dentro de lo que sería el mismo Synapse, podemos ver específicamente que dentro del mismo Synapse Workspace nosotros podemos tener varios SQL pools. De hecho, aquí tenemos este, es el que se crea por default. Vamos a volver al laser point. Este es el SQL Server On Demand o el Serverless. Vea que siempre va a estar apagado. Entonces, cuando queremos consultar del lago de datos es que se levanta esto. De lo contrario, es lo único que va a haber. Después, si nosotros podemos venir y tener dentro de lo que sería el workspace varios SQL pools, en el caso de que nosotros lo queramos. Entonces, podríamos tener un SQL pool para diferentes necesidades de negocio. Ven aquí que tenemos aquí son sandboxes, una pequeña, y vean que aquí pequeña es esta con un nivel DW100. Estos son los niveles de desempeño de lo que sería el SQL pool. Ese nivel de desempeño puede ir desde DW100 hasta DW30.000. Entonces, como podrán imaginarse, cuanto más alto el nivel, mejor desempeño, y también así va a ser el precio relacionado o el costo relacionado. Entonces, es importante que lo tomen en cuenta. Aquí hay varios, dependiendo de la necesidad. Vean que están online estos servicios que son los del SQL Pool, que son SQL Pool dedicados. Cuando ustedes lo crean, va a quedar online y va a quedar ejecutando. Sin embargo, si en algún momento ya no lo necesitan, pueden entrar aquí a la misma consola y le pueden decir pausar. Entonces ahí ya se pausa, entonces ya no va a tener este mayor consumo. Si en el caso de que ustedes quisieran venir y crear un pool adicional, digamos aquí lo tenemos en esta pantalla, esta es la parte aquí abajo, donde le decimos Create SQL Pool. Dentro de lo que sería el Create SQL Pool, nosotros le decimos aquí, identificamos el nombre del pool que se quiere crear y además el nivel de desempeño. En este caso se está creando un SQL pool con el nivel 1000. Igual pasa, digamos, si ustedes quisieran crear este SQL pool y si da la casualidad que tienen ahí un backup que ustedes quieren restaurar, esos backups pueden ser backups de SQL Server, que quieran restaurar a este SQL pool, lo pueden hacer de una vez acá. Le puedo decir un backup, busco el archivo donde está el backup y se va a restaurar. Entonces, cuando se crea el SQL Pool, va a tener una base de datos con la que nosotros tenemos aquí en el respaldo. Y también le podemos asignar aquí el collection. Vamos, ¿cuál sería? En el caso de que ustedes tengan un collection distinto al default, aquí se puede venir y modificar. Entonces, eso sería en la parte de lo que serían los SQL Pools. Si nosotros queremos venir y crear un Spark Pool, vendríamos a utilizar esta otra pantalla. Dentro del Spark Pool, igual nosotros podemos venir y configurar dentro de lo que sería el Spark Pool. Dentro del Azure Workspace podemos tener tantos Spark Pool como nosotros necesitemos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Podemos tener varios Spark Pool dependiendo de las necesidades. Si ustedes ven aquí, tenemos un Spark Pool Small. Ve que ese Small lo que me dice que es que va a tener 4 CPUs o 4 Virtual CPUs y 32 gigas en RAM. Y nos indica que el tamaño del clúster puede estar desde 3 hasta 20 nodos. ¿Qué significa esto? Es la elasticidad que nosotros le podemos configurar. ¿Recuerdan? Dos características de los Spark Pool. Primero, los Spark Pool tienen configurado por default autopausa. ¿Qué significa? Cuando creamos el Spark Pool, se crea y empieza pausado, ¿verdad? No se está consumiendo nada. En el momento que se empiece a utilizar el Spark Pool, se encienden los nodos y vean que cuando digo nodos, vean que mínimo 3. Siempre hay mínimo 3. Se encienden los 3 nodos, ¿verdad? Y después de n cantidad de minutos que no se están utilizando, se apagan. Por default están acá en autopausa. Ven que aquí está esta pantalla donde dice por default se va a apagar a los 15 minutos. Otra de las características que nosotros podemos venir acá y configurar son el Apache Spark. Dentro de este Apache Spark, vean que aquí yo le puedo establecer la versión
que yo quiero estar utilizando. Digamos, aquí hay varias versiones de, si ustedes conocen el ambiente open source, hay varias versiones dentro de lo que sería el Spark. Entonces yo escojo aquí la versión que yo quiero en este clúster. Por cada versión de Spark viene asociado una versión de los otros componentes. Por ejemplo, aquí la versión de Python que se va a utilizar, la versión de Scala, Java, .NET y Apache Spark. Aquí está. Bueno, otra de las capacidades que tiene, igual dentro de lo que sería el Azure Synapse, es, antes de que se me olvide, es que también tiene la capacidad para manejar Delta Lakes, que eso es otro de las tendencias que se está manejando ahora en lo que serían los procesos de manejo de datos masivos y de Big Data. Entonces, además de manejar lo que serían los SQL pools y las bases de datos normales, además de manejar todo lo que sería Parquet, si ustedes quieren, también se puede manejar el concepto de Delta Lake. Y también está capacitado dentro de lo que sería la herramienta de Azure Synapse. Por eso ahora que veo aquí que es el Delta Lake. Después acá, ven que acá, esta es la parte de autoconfiguración y de subir los componentes. Ahora bien, dentro de lo que sería la creación del Spark Pool, cuando ustedes van a crear un Spark Pool, digamos que quisieran crear uno nuevo, le asocian el nombre, le tienen que decir el nodo, el tamaño del nodo. El tamaño del nodo va a ser cuántos CPUs y cuánta memoria le van a estar asociando. E igual, uno le puede establecer el auto-scale. El auto-scale está habilitado por default y vean de que acá podemos ver de que por default mínimo les va a pedir crear 3 nodos. Eso es lo que ocupa mínimo un clúster de Spark. Y ustedes le pueden indicar que crezca, por ejemplo, como lo dice ahí, el máximo hasta 40 nodos. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que usualmente nosotros tenemos diferentes cargas de trabajos que queremos ejecutar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, si tenemos diferentes notebooks de Spark, diferentes jobs de Spark que se necesitan ejecutar, podríamos configurar un Spark Pool donde empiece en 3 nodos y tenga máximo, como indica ahí, 20 nodos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Según la demanda que se vaya dando hacia en los nodos de Spark, si es necesario obtener mayor desempeño, se van a agregar más nodos de forma automática. Ese es el autoscale. E igual, conforme se van liberando los nodos, se van a bajar. Entonces, acá ustedes tienen la opción de crearlo con autoscale, que empiece en 3, por ejemplo, acá hasta 20 nodos o 40 nodos, ustedes elijan hasta cuántos nodos quieren crecer. Eso va a ser un crecimiento y crecimiento automático. O pueden decirle, no, yo quiero que se me cree este clúster y que siempre tenga 8 nodos. Entonces, ya le deshabilitan lo que sería el autoscale. Pero si tienen la autopausa, ¿verdad? Es importante. No importa las capacidades que digan ustedes de autoscale, siempre van a tener la parte de la autopausa. ¿Qué quiere decir? Si ustedes le dicen, fijo, quiero tener 8 nodos, pero esos 8 nodos van a estar apagados. Cuando se utilicen, se encienden. Cuando se dejan de utilizar, se apagan. Vean que por default está habilitado la autopausa. Si ustedes seleccionan aquí Disable, quiere decir que estos nodos siempre van a estar arriba, ¿verdad? Entonces, ya es elección de ustedes cómo lo quieren hacer. Entonces, por default está en autopausa para poder optimizar el uso de los recursos. Bien, entonces, si ustedes recuerdan, vamos a hacer un repaso acá. Se crea el Azure Synapse Workspace. Tenemos esta interfaz para poder venir y crear los Spark Pools y los SQL Pools. Aquí tenemos los SQL Pools. Podemos ver ahí todos los que están disponibles y podemos crearlos, cada uno de ellos. Después tenemos los Spark Pools, donde nosotros podemos venir y crear los Spark Pools que nosotros deseemos o que necesitemos. Una vez que nosotros tenemos estos Spark Pools y ya está todo el ambiente creado, la siguiente consola para utilizar es el Studio. Este es el Azure Synapse Studio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer acá en todo lo que sería la parte de el Synapse Studio? Bueno, dentro de lo que sería el Synapse Studio, nosotros desde acá vamos a empezar a utilizar la plataforma. Entonces, dentro de la plataforma, ¿qué opciones vamos a tener? Bueno, vamos a tener aquí la opción de datos
En la opción de datos, lo que se nos va a mostrar va a ser todos los SQL pools a los cuales yo tengo acceso, ¿verdad? Que eso es importante. También es importante, digamos, al Synapse Workspace, por default, la persona que tiene acceso es la persona que lo crea, ¿verdad? Esa persona es la que tiene acceso. Si quiere darle acceso a otras personas, tiene que ir al Access Management de Azure y darle acceso. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos acceso, entramos acá. Entonces, entro aquí a la parte de data. En la parte de data me van a aparecer, como vamos a ver más adelante, me van a aparecer los SQL pools a los cuales tengo derechos. Después, dentro de cada SQL pool, a las tablas a las cuales yo tengo derechos. Y también me van a aparecer los lagos de datos. Ahí me aparece también el lago de datos si es que me dieron acceso. Y ahí puedo escribir Transact SQL para poder consultar ya sea información del lago de datos o información de las tablas. Después tenemos acá la parte de Develop. En la parte de desarrollo, ahí nos dan dos opciones. Ahí podemos venir y crear scripts de Transact SQL, pero también podemos venir y crear notebooks, donde nosotros podemos venir y crear diferentes notebooks para poder venir y estar consultando la información o haciendo algún desarrollo. Para cargar datos, en este caso, lo que ya conocen como Data Factory, para cargar datos lo haríamos en esta otra opción de Orchestrate. Aquí es donde se crean los flujos de carga de datos. Entonces, si queremos importar datos hacia el lago de datos, o si queremos tomar información del lago de datos y pasarlo a tablas en Synapse, o si tenemos datos que están on-premise y las queremos pasar a Synapse, lo hacemos aquí desde el Orchestrate. Para aquellas personas que han utilizado Data Factory, van a ver que es exactamente la misma interfaz, nada más que con otro nombre. En lugar de llamarse Data Factory, se llama Orchestrate. Dentro de lo que sería también el monitoreo. En el monitoreo es que nosotros podemos ver ahí todas las que serían las diferentes jobs que tenemos dentro de lo que sería ya sea de scripts que se están ejecutando, de notebooks o de trabajos en Spark. Aquí se van a poder ver. Y en la parte de administración, en donde vamos a poder hacer los link services, los linked services. En este caso es donde registramos las fuentes a las cuales nosotros nos queremos conectar, y además aquí es donde se instala todo lo que sería se genera toda la configuración para el gateway en caso que nosotros queramos venir y consultar información que está on-premises. Bueno, una vez ya vimos aquí cada uno de los componentes, digamos de que se puede cargar datos, desarrollar, orquestar, monitorear y administrar. Si entramos ya directamente al Synapse Studio, tenemos ahí diferentes componentes que podemos ver, son shortcuts, pero si entramos un poco más adelante acá, entramos a la parte del Synapse Workspace. Dentro del Synapse Workspace, perdón, dentro de este Synapse Workspace nosotros vamos a poder venir y crear diferentes componentes, todo dentro del Synapse Studio. Por ejemplo, podríamos venir y generar un Transact SQL. Podemos generar notebooks, podemos generar data flows para tratamiento y modificación de datos, podemos generar jobs en Spark, podemos generar un reporte en Power BI. Esto es importante, digamos, dentro de lo que serían las integraciones que podemos tener, es precisamente poder venir e integrar todo lo que sería Power BI con Azure Synapse directamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes tienen un Azure Synapse, podemos asignar ese Azure Synapse con un workspace dentro de Power BI. Podemos tener tanto workspace como nosotros necesitemos. Y cuando ustedes generan datasets que están asociados a un Power BI, esos datasets están disponibles en lo que sería la consola del Azure Synapse. También podemos venir y generar aquí todo lo que sería un pipeline, que sería un pipeline de carga de datos. Si ingresamos ahí un poco más, entramos aquí a la parte de lo que sería el Data Hub. En el Data Hub, ¿qué es lo que nos va a aparecer? Nos va a aparecer las opciones para poder explorar nuestras diferentes fuentes de datos. Primero, esto de lo que sería los storage accounts sería el enlace hacia lo que sería el lago de datos, ¿verdad? Ahí veníamos. Y recuerdan que cuando creamos Synapse se generó un lago de datos. Bueno, ahí lo vamos a poder ver.
Bases de datos van a ser los SQL pools que nosotros tenemos. Y los datasets, para aquellas personas que hayan utilizado Data Factory, cuando nosotros generamos pipelines en Data Factory, está el concepto de datasets, que los datasets pueden ser datasets de entrada o datasets de salida. Entonces, todos los datasets que nosotros definamos en los flujos de los pipelines van a aparecer acá en datasets. Incluso aquí lo podría cambiar. Ahora, en la interfaz más reciente se llama Integration Datasets. Así es como se llama esta parte. Pero es la misma funcionalidad que lo que teníamos anteriormente, solo cuestión de nombres. Si nosotros quisiéramos ver acá el lago de datos, bueno, aquí se nos va a desplegar lo que sería el lago de datos principal que está asociado, y dentro de lo que sería el lago de datos, recuerdan que se había creado un file system cuando nosotros creamos esto al inicio. Bueno, en este file system, esto van a ser contenedores. Para aquellos que han trabajado con storage accounts en Azure, bueno, cuando crearon el primer lago de datos, un nombre, ese fue el file system. Y si después nosotros podemos venir a ese lago de datos, podemos crear más contenedores y ahí lo podemos ver. Igual acá, dentro de todo lo que sería aquí, un contenedor en particular, le dan clic y entonces aquí me muestra la información. O sea, no tengo que estar yendo hasta el lago de datos para poder y venir y estar administrando lo que está contenido en ese lago de datos. Incluso aquí puedo cargar archivos, folders, etcétera. Y también puedo administrar la seguridad. Todo desde vean que todo se hace aquí desde el Synapse Studio. E incluso cuando están sobre lo que sería un conjunto de datos acá dentro del lago de datos, si ustedes seleccionan un archivo, les va a dar diferentes opciones. Una opción es hacerle un preview a ese archivo. Va a tomar las primeras filas de ese archivo para que ustedes lo puedan ver qué es lo que contiene. También me da la opción de poder generar una consulta. En este caso, yo le podría venir y decirle nuevo, le digo script, y él me genera la consulta en Transact SQL dentro de un SQL pool, generándome una consulta a un archivo externo. Entonces me genera una consulta en el script para que de Transact SQL, consultando información dentro de lo que sería el lago de datos. También está la opción acá, tal y como lo ven ahí, es poder venir y generar y tomar uno de los archivos que están dentro de lo que sería el lago de datos y decirle que yo lo quiero utilizar dentro de un notebook. Entonces, en ese caso, yo le digo New Notebook y entonces él me genera automáticamente un notebook, me genera ese notebook ya conectado al lago de datos. Y de ahí en adelante puedo continuar con mi programación. También puedo ver las propiedades, ¿verdad? Que tiene ese usuario, bueno, ese archivo, perdón, y ver específicamente también quiénes tienen acceso a esos archivos o directorios dentro de todo lo que sería el lago de datos. Yo puedo venir y administrarlo si es que tengo los derechos, o por lo menos puedo ver quiénes son los que tienen derechos a poder ver y a analizar esa información que está ahí. E incluso podemos ver ahí un poco más adelante lo que les mencionaba anteriormente. Por ejemplo, sobre un archivo, aquí, si pueden ver acá, esto es un archivo Parquet. Como les mencionaba anteriormente, usualmente es bastante acostumbrado que durante los datos relacionales que ustedes tienen o los datos estructurados que tienen en un lago de datos, que se almacenen como archivos Parquet. Entonces Microsoft soporta eso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si ustedes tienen archivos en formato Parquet, dentro de todo lo que sería el lago de datos, le dicen sobre un archivo, nuevo script. Y ese script lo que les va a generar es esto. Es un Transact SQL dentro del SQL Pool Serverless, que es este es SQL Pool Serverless. Y vean que hago aquí un select sobre una tabla externa. Y entonces en esta tabla, esta fila externa, lo que está diciendo es, bueno, conéctese al lago de datos, es formato Parquet y tráigame la información. Aquí podría poner las columnas o podría poner ahí algún criterio, pero igual conectado. Entonces podría tener un script conectado, consultándolo, un Parquet
que está ahí. E incluso podría después ya tomar algunas otras decisiones. Por ejemplo, este es para pruebas. Yo podría después haber definido crear una tabla externa aquí dentro de lo que sería el SQL On Demand o dentro de lo que sería el SQL Pool dedicado y que mapee a estas tablas. ¿Cómo lo puedo hacer el mapeo? El mapeo puede ser a un archivo o a un directorio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo tengo en el SQL On Demand o en el SQL dedicado una tabla, entonces ahí lo que yo voy a poder venir y decirle que es tabla externa, si le digo que es un archivo, me atrae sobre los registros de estos. Pero también yo le puedo decir de que la conexión a la tabla externa sea hacia, por ejemplo, este NYC Taxi. Ese es un directorio dentro del lago de datos. Entonces, lo que hace el Synapse es que toma todos los archivos que están ahí dentro de ese directorio como si fuese una tabla. Entonces, yo puedo consultarlo como si fuese una tabla, todo lo que está ahí. Entonces, si tengo varios archivos Parquet, porque era una tabla muy grande, entonces se ve como una sola dentro de lo que sería el Synapse. Igual, ustedes hacen la consulta. Aquí puedo venir y tener aquí el resultado. Si ustedes eligen la opción aquí de nuevo notebook, les genera el notebook tal y como se muestra acá. Les genera el notebook. El notebook se va a generar en PySpark. ¿Lo ven acá? Es PySpark, lo que habíamos mencionado. Y lo que hace es automáticamente ya les da el acceso. Ya les indica de que puedan generar un Spark Frame, ¿verdad? Dentro de todo lo que sería leyendo datos de la información que está en el lago de datos. Que igual la información en el lago de datos puede estar en CSV, puede estar en Avro, puede estar en ORC o puede estar en Parquet. Y además, para poder ejecutar este notebook, ustedes van a necesitar un Spark Pool. Entonces, si ustedes van a empezar a ejecutar notebooks y no han creado un Spark Pool, no van a poder ejecutar el notebook. Entonces, tienen que volver a crear el Spark Pool para poder venir y ejecutarlo. E igual ya les va a devolver aquí la información. Bien. Igual yo puedo venir y, como les mencionaba anteriormente, yo les puedo venir y seleccionar varios archivos o un directorio. Entonces, cuando se hace la consulta, se hace referencia a todos los archivos Parquet que están ahí definidos dentro de lo que sería el lago de datos. La ventaja es que puedo hacerlo con Transact SQL. Aquí tenemos otra de las opciones. Cuando ya tenemos aquí el Data Hub, ahí estamos viendo la parte del lago de datos. Si cuando tenemos nosotros varios SQL Pools, nos van a aparecer acá en esta pantalla y nos van a aparecer aquí las tablas. Venga, aquí se tiene acceso a este SQL Pool. Entonces, ustedes expanden este SQL Pool y aquí van a estar las diferentes tablas, ¿verdad? Que ustedes pueden tener. E incluso vean que en este SQL Pool tengo las tablas normales, que son tablas internas o internal tables que ustedes pueden crear. Y además se pueden crear external tables. ¿Qué es lo que sería creación de un external table? Es que yo dentro de un SQL Pool dedicado, puedo crear un external table apuntando hacia el lago de datos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Toda la información, por ejemplo, yo creo una tabla externa. Cuando hago un select, los datos de esa tabla no están dentro del SQL Pool, sino que están en el lago de datos. Entonces yo lo puedo consultar. Entonces, pero para dentro de lo que sería punto de vista del desarrollador o el que esté trabajando con Transact SQL, lo ve como una tabla normal. Nada más que es una tabla externa que está almacenada en otro sistema. Está almacenada en el lago de datos, pero igual lo puedo consumir como si fuese Transact SQL acá. Igual puedo hacer también vistas, puedo hacer procedimientos almacenados, puedo manejar la seguridad, todo lo que habíamos mencionado anteriormente. También dentro de esta misma interfaz, dentro del Data Hub, ustedes pueden seleccionar una tabla tal y como se muestra acá. Y dentro de esta tabla, ustedes van a poder venir y expanden una tabla. Y de esa tabla le pueden decir, bueno, genéreme un script. Esto le genera, es un script en Transact SQL para que puedan consultar los datos. Entonces ya le genera una base de Transact SQL. También pueden elegir aquí New Notebook. Y en New Notebook le pueden decir Load to Data Frame. Entonces en este New Notebook, Load to Data Frame, lo que va a hacer es que va a tomar esta tabla, va a tomar la referencia de esa tabla y genera un nuevo notebook, tal y como se ve acá. Si ustedes ven, aquí tenemos un nuevo notebook
y en ese nuevo notebook está haciendo referencia hacia la tabla que nosotros hemos establecido acá. ¿Lo ven? Entonces, quiere decir que en los notebooks, digamos, desde el punto de vista de la creación, digamos, de código, en los notebooks, yo puedo utilizar información que está en el Data Lake y además información que está en el SQL Pool. Entonces, y lo puedo utilizar todo dentro de la misma plataforma. También los Integration Datasets, que era lo que les estaba mencionando anteriormente, se van a poder ver en esta misma consola. Ven, aquí están los datasets. Los Integration Datasets los vamos a poder venir y ver. Aquí, este Integration Dataset se puede generar automáticamente con los asistentes del Integrate, del Azure Synapse, o yo puedo venir y generar un Integration Dataset ahí manualmente. En este caso, tenemos un Integration Dataset que está apuntando a información que está dentro del lago de datos. Y vean que esta información dentro del lago de datos está en formato Parquet. Bien, vamos a continuar aquí viendo estos componentes. Bien, aquí está la parte de el Load to Data Frame, formato Parquet. Ahora vamos a ver aquí el Synapse Studio. Otra de las opciones que está dentro del Synapse Studio está la parte de desarrollo. Si ustedes ven aquí en la parte de desarrollo, puedo venir y crear scripts de Transact SQL, notebooks, puedo generar data flows o conexiones a Power BI para generar un Power BI dataset. Cabe resaltar que para que ustedes puedan utilizar los Power BI Dataset, previamente se tiene que haber hecho la conexión entre lo que sería su Azure Synapse con sus workspaces en Power BI. Pero eso es prácticamente solo dar unos detalles ahí de seguridad, los que hay que hacer. Y listo, ya están conectados los dos servicios. Entonces, si ustedes quisieran venir y en el Develop Hub pueden venir y opcionar la opción de generar un nuevo SQL script. Como podrán ver acá, esto sería un Transact SQL. El Transact SQL que está soportado es prácticamente el Transact SQL que ustedes conocen de SQL Server. Ahí pueden crear tablas, pueden hacer updates, create, inserts, todo lo que ustedes estén acostumbrados, manipulación de objetos, todo se hace acá. Esto, ven que tiene la opción que dice Publish. ¿Qué es lo que pasa? Yo le puedo poner un nombre a este script y ese script se guarda en lo que sería la plataforma. Entonces aquí tendría todos los SQL scripts que nosotros o el equipo haya ido creando. También podemos venir y cada vez que ustedes ejecuten un SQL script, ¿qué es lo que van a tener? Los resultados van a ser generados en tabla, acá, una tabla que está acá, o pueden venir y solucionar aquí o seleccionar aquí la parte de chart. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el dataset resultante? Igual, si ustedes quieren ver de forma gráfica los datos, lo pueden hacer. Automáticamente el Synapse les va a sugerir un tipo de gráfico. Sin embargo, ustedes pueden ir acá y cambiar el tipo de gráfico y decir qué información va en columnas, qué información va en filas y cómo voy a agregar los puntos que estoy graficando. Entonces, eso es configurable. Los resultados, cuando están en formato tabla, se pueden exportar en CSV, Excel, en JSON o en XML. En caso que ustedes quieran llevarse esta información para otro lado, se pueden venir y